La bofetada sonó más fuerte que la música. Durante un segundo eterno, ni el DJ, ni los camareros, ni los 200 invitados se atrevieron a respirar. Sentí el ardor en mi mejilla, pero me dolió mucho más el silencio que vino después. Mi propia nuera con el vestido de novia aún brillando bajo las luces, el rímel perfecto y la sonrisa rota por la rabia, acababa de levantarme la mano delante de todos. «Te he dicho que me des las llaves de tu Rolls Royce», escupió con los ojos encendidos. «Es lo mínimo que puedes hacer por nosotros». Yo, con 70 años recién cumplidos, llevaba en la mano una pequeña cartera de piel. Dentro estaban las llaves, y dentro de las llaves toda una vida. Las apreté con fuerza tanto que las aristas de metal se clavaron en mi palma. No repetí con la voz más firme de lo que yo misma esperaba. «Ya te he dicho que no». Alguien soltó una copa. El cristal se hizo añicos sobre el suelo de mármol. Mi hijo, mi único hijo, miraba al suelo incapaz de sostenerme la mirada. Eso fue lo que más me hirió. Retrocedamos solo unos minutos. La ceremonia ya había acabado. Los dos se habían dado el sí en la iglesia del barrio donde él hizo la comunión. Había llorado yo también. Me temblaron las piernas cuando lo vi en el altar tan guapo, con el traje azul marino que le había regalado su padre para la graduación, arreglado ahora para la boda. En el banquete todo era ruido, risas, brindis. Los fotógrafos iban de mesa en mesa. Los camareros pasaban bandejas con jamón, croquetas y canapés que nadie sabía muy bien lo que eran, pero todos alababan como si fuesen del cielo. Yo me sentía un poco fuera de lugar, no lo voy a negar. Las amistades de la familia de ella eran distintas. Más de postureo, menos de charlar del tiempo y de la salud como nos gusta a los de mi quinta. Aún así estaba contenta. Mi hijo se casaba. Ese día debía ser feliz. Eso me repetía mientras apuraba mi copa de cava. En un momento dado la música bajó. El padre de la novia se levantó para hacer un discurso. Habló de amor, de futuro, de oportunidades, de que ahora éramos una sola familia. Yo sonreí, aunque noté ciertas miradas por encima del hombro. Miradas que decían: la madre del novio es sencilla. La madre del novio no pega con este nivel de boda. Ellos no sabían que el Rolls Royce aparcado fuera discreto, pero inconfundible, era mío. Ni la historia que arrastraba. Cuando terminó el discurso, mi nuera se acercó a mí con una copa en la mano y una sonrisa perfecta, la misma sonrisa que había utilizado tantas veces para engatusar a mi hijo. «¿Podemos hablar un momento?», Carmen me dijo usando mi nombre de pila con una familiaridad que nunca terminó de sonarme natural. Asentí y nos apartamos unos pasos, pero ella tuvo la precaución de que todos pudieran vernos. No quería ir a hablar conmigo. Quería espectáculo. He pensado, empezó ya sin sonrisa, que lo más lógico es que hoy mismo nos entregues las llaves del Rolls Royce. La miré desconcertada. «¿Perdona?» «Sí, mujer», intervino la madre de ella, que de pronto apareció a su lado como si lo tuviesen ensayado. «El coche casi no lo usas, y ellos empiezan una nueva vida. Sería un gesto muy bonito de tu parte». Noté cómo mi corazón empezó a latir con fuerza. Apreté mi bolso contra el pecho. «Ese coche es mío», dije despacio. «Lo compré con tu suegro cuando levantamos el negocio. No es un capricho, es un recuerdo, y lo sigo usando cuando me da la gana». Mi nuera torció el gesto como si le hubiese dicho una grosería. «Carmen, no seas egoísta. Tú ya has vivido tu vida, ahora nos toca a nosotros. Además, ¿qué te cuesta? Nosotros tenemos más proyección, sabremos aprovecharlo mejor. No podemos ir a las reuniones de trabajo con ese cochecito viejo que tiene mi padre, y tú tienes un Rolls Royce,
cogiendo polvo en el garaje. La madre de ella sintió apretando los labios en una sonrisa tensa. Es lo normal, Carmen. Los padres ayudan a los hijos, sobre todo cuando tienen posibilidades. Posibilidades. ¿Qué palabra más fría para hablar de los sacrificios de una vida entera? Yo ayudo a mi hijo cuando lo necesita, respondí. Pero no regalo mi memoria a nadie, ni aunque sea su mujer. Entonces ella dio un paso más cerca. Olí su perfume caro dulzón demasiado fuerte. Sentí el borde de su vestido rozarme la rodilla. Te lo estoy pidiendo por las buenas. Carmen. Susurró, pero lo suficientemente alto como para que lo oyeran las mesas más próximas. Dame las llaves del Rolls Royce. Hoy, delante de todos. Que mi marido vea que su madre confía en nosotros. La palabra marido en su boca sonó más como trofeo que como compañero. Miré a mi hijo. Seguía sentado tenso con la mandíbula apretada. No decía nada. Ahí supe que ya habían hablado del tema a sus espaldas. Respiré hondo. No dije, no voy a hacerlo. Y entonces vino, sin aviso, sin tiempo para apartarme. Su mano voló y me cruzó la cara con una bofetada seca, limpia, humillante. Fue tan rápida como un latigazo. El ardor me subió desde la mejilla al oído. Sentí el sabor metálico en la boca. Alguien gritó un «¡Ay, ahogado!». La música se detuvo. El DJ desconcertado bajó el volumen del todo. El padre de la novia se levantó de golpe. Los invitados de más edad se llevaron la mano al pecho como si les faltara el aire. Y mi hijo siguió sentado. «Te dije que me dieras las llaves», bramó ella con las mejillas encendidas. «Eres una vieja egoísta. Vieja». Había muchas formas de llamarme. Madre, suegra, señora. Elegir vieja fue su verdadera bofetada. Algo dentro de mí se apagó. Y otra cosa, algo que llevaba mucho tiempo dormido, se encendió con una claridad cristalina. No iba a suplicar. No iba a llorar. No iba a rogar cariño ni respeto donde no quedaba ninguno. Me enderecé, me dejé caer la mano que aún sujetaba la cartera y hablé lo bastante alto como para que me escuchara todo el salón. «Gracias», dije serenamente. «Me acabas de enseñar todo lo que necesitaba saber de ti». Nadie respiraba, ni siquiera yo. Me giré despacio, di la espalda a la pista de baile, a las mesas decoradas con flores blancas, al pastel de varios pisos que esperaba su momento. Sentí la mirada de algunos invitados en mi nuca pesada, cargada de pena o de morbo. No sabría decir. Crucé el salón sin prisa con la dignidad de quien sabe que el golpe ya no lo lleva en la cara sino en el corazón, y que aún así sigue de pie. Al llegar a la puerta, el aire fresco de la noche de Valencia me golpeó el rostro ardiente. Saqué el móvil del bolso. Las llaves del Rolls Royce tintinearon a mi lado. Busqué un número que llevaba años sin marcar. Dudé solo un segundo. Luego pulsé la tecla verde. Cuando al otro lado contestaron, mi voz salió más firme de lo que esperaba. «Ha llegado el momento», dije. La voz al otro lado tardó unos segundos en responder. Un silencio tenso, como si quien escuchaba necesitara asegurarse de que realmente había oído lo que yo había dicho. Luego una respiración profunda. «¿Estás segura?», preguntó él con esa voz grave que podría reconocer aunque pasaran 100 años. Tragué saliva. Miré al cielo oscuro sobre la entrada del salón, las luces cálidas saliendo por las ventanas, la música que volvía a sonar débilmente dentro, como si todo lo ocurrido hubiera sido apenas un tropiezo sin importancia para ellos. Sí, contesté. Ha llegado el momento. Hubo otro silencio. Podía imaginar su expresión, mezcla de sorpresa, preocupación y algo parecido al alivio. Entonces voy.
dijo finalmente. «Dame 30 minutos». Colgué sin decir nada más. Guardé el teléfono en el bolso y respiré hondo. La brisa nocturna me acarició la cara calmando un poco el ardor del golpe, aunque la piel seguía palpitando. La mejilla me dolía, pero mi corazón estaba más dolorido que mi rostro. No tenía intención de volver a entrar. Me quedé de pie fuera del salón apoyándome en el muro de piedra de la entrada. Desde donde estaba podía ver las sombras moviéndose tras los cristales, los camareros reponiendo bebidas, los invitados intentando volver a la normalidad. La fachada del salón estaba iluminada con luces doradas como un castillo de cuento, aunque dentro se estuviera librando una batalla emocional que nadie quería admitir. Me pregunté si mi hijo habría salido a buscarme. Miré a mi alrededor. No, nadie. No sé cuánto tiempo pasé allí respirando despacio, escuchando el coro lejano, de voces alegres ajenas como si mi humillación fuese solo un malentendido pasajero. Intenté no llorar. Ya no era el momento. Caminé hasta el aparcamiento de gravilla donde estaba el Rolls Royce. Mi Rolls Royce. El coche brillaba bajo las farolas elegante, imponente, silencioso. Acaricié el capó con la yema de los dedos. La pintura gris metalizado seguía tan suave como el primer día. Ese coche no era un símbolo de riqueza, era un símbolo de sacrificio. Recordé la mañana en que lo compramos. Yo llevaba el pelo teñido de oscuro en aquella época. Mi marido José Luis tenía las manos llenas de grasa porque había salido corriendo del taller para venir conmigo al concesionario. Levantó la vista y sonrió de oreja y a oreja cuando el vendedor nos entregó las llaves. Era el fruto de 20 años de trabajo honrado, de madrugadas, de pelear contra bancos, de sacar el negocio adelante, cuando nadie creía en nosotros. Y ahora su nuera quería arrebatarme ese pedazo de mi vida como si fuese un regalo trivial. Mi marido. ¿Qué habría hecho él si estuviera vivo? O quizá esa era la pregunta equivocada, porque aunque él ya no estaba, había otra persona que todavía podías hacer algo. Por eso había marcado ese número. Por eso el hombre que venía ahora era importante, porque no solo se trataba del coche, se trataba de mi dignidad, de la traición silenciosa de mi hijo, de la manipulación escondida en cada sonrisa falsa de mi nuera. Y yo no iba a permitir que la memoria de mi esposo terminara en manos de una persona que solo valoraba el dinero y las apariencias. Mientras esperaba me senté en un banco cercano al jardín. Unos invitados jóvenes salieron a fumar sin darme importancia. No sabían quién era yo. No sabían nada de la historia real detrás del drama que acababa de ocurrir. Observé mis manos. Tenía los nudillos tensos fríos. El anillo de boda seguía ahí, igual que los últimos 40 años. Había intentado quitármelo algunas veces tras la muerte de mi marido, pero siempre terminaba dejándolo donde estaba. Algunas personas viven en los recuerdos, otras los llevan puestos. Sonó mi móvil. Una notificación de WhatsApp. Era mi vecina Rosa. Rosa Carmen. ¿Estás bien, tu hijo? Me contó que la boda iba perfecta. Sentí un nudo en la garganta. Le respondí con un mensaje corto. Yo luego te cuento. Ha sido un día complicado. No mentí. Complicado era quedarse corta. Mis pensamientos volvieron a deslizarse hacia atrás a las últimas semanas. Había señales que decidí ignorar. Las insinuaciones de mi nuera sobre actualizar el testamento. Los comentarios sobre un futuro juntos sin depender de herencias viejas. Los pequeños gestos de desprecio hacia mi ropa, mi casa, mi estilo sencillo. La forma en que su madre la corregía cuando me hablaba con demasiada familiaridad. El brillo raro en los ojos de los suegros cuando vieron el Rolls por primera vez. Y sobre todo la transformación de mi hijo. Él nunca fue así.
Nunca se avergonzó de mis manos ásperas, ni de mis zapatos gastados. Nunca me escondió cuando venían sus amigos de la universidad. Nunca se permitió levantar la voz contra mí. Pero desde que empezó a salir con ella, algo cambió. Y yo, por miedo a perderlo, miré hacia otro lado. Cuando el reloj de la fachada marcó las 12:05, un coche oscuro se detuvo frente al jardín. No era ostentoso, no era caro, pero reconocí la forma en que la puerta se abrió, el modo preciso en que unas manos grandes envejecidas se apoyaron en el marco. La figura alta y robusta que emergió bajo la luz de la farola. Era él. Avanzó hacia mí con paso firme, aunque el tiempo también hubiese dejado su huella en sus rodillas. Su abrigo largo se movía con la brisa. Sus ojos oscuros y penetrantes buscaron los míos con la misma intensidad de siempre. Cuando estuvo cerca, habló muy despacio. Han pasado muchos años, Carmen. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho. Demasiado, susurré. Él bajó la mirada hacia mi mejilla. ¿Te han hecho daño? Sacudí la cabeza. No más del que ya me habían hecho antes, respondí. Él asintió, comprendiendo más de lo que yo decía en palabras. Vamos, dijo con suavidad. Es hora. Yo me puse en pie. Dentro del salón los invitados seguían sin sospechar que su noche estaba a punto de cambiar para siempre. Y también la vida de mi hijo. Porque el hombre que acababa de llegar no era cualquier hombre. Era la persona que llevaba años esperando mi llamada. Y esta vez no venía a consolarme. Venía a poner orden. El hombre me ofreció el brazo igual que hacía mi difunto marido cuando íbamos juntos a algún evento importante. Ese gesto sencillo, casi olvidado, me hizo cerrar los ojos un instante para contener la emoción. No era momento de flaquear. No después de la bofetada. No después de la humillación. No después de haber guardado silencio durante tantos años. Él me miró de reojo. Carmen, si en algún momento quieres que pare, me lo dices. Negué lentamente. No he esperado tanto para echarme atrás ahora. Comenzamos a caminar hacia la entrada del salón. El sonido de nuestros pasos sobre la gravilla era lo único que rompía el silencio del jardín. El viento nocturno olía a azahar y a mar, como suele ocurrir en Valencia cuando refresca por la noche. Un contraste casi doloroso con lo que sabía que iba a ocurrir dentro. Cuando llegamos a la puerta principal, 2 camareros charlaban en voz baja. Cuando vieron al hombre que me acompañaba, se quedaron rígidos. Uno de ellos incluso abrió los ojos como platos, como si hubiese visto un fantasma. Él simplemente inclinó la cabeza con educación. Yo asentí. Ya empezaba. Empujé la puerta. El tintineo de los cubiertos y la música volvió a envolverme como una ola. El salón estaba iluminado con tonos cálidos dorado, crema, verde, oliva. Las mesas estaban decoradas con centros de flores y velas. Todo muy bonito, muy apropiado para una boda. Demasiado perfecto para la podredumbre emocional que se había acumulado allí dentro. Las primeras personas que nos vieron entrar se quedaron inmóviles. Una mujer mayor soltó una copa que cayó de su mano y se hizo añicos en el suelo. Un señor se llevó la mano al pecho. Una joven invitada murmuró: «Madre mía, no puede ser», mientras retrocedía un paso. Yo avancé con él a mi lado manteniendo la cabeza en alto. Sentía todas las miradas clavándose en nosotros. Pero no era a mí a quien miraban. Era a él. Como si un secreto enterrado hubiera regresado para reclamar su espacio. En el fondo del salón, cerca de la mesa presidencial, estaban mis suegros, los padres de la novia, que cazaron su presencia como animales asustados. Se quedaron blancos. La madre de la novia buscó una silla y se dejó caer torpemente.
El padre abrió la boca sin emitir sonido alguno. ¿Pero fue mi hijo? Mi hijo fue quien me rompió el alma. Se levantó de golpe como si alguien le hubiera disparado. Sus ojos rojos por la tensión del día se agrandaron al ver al hombre que me acompañaba. Se llevó una mano a la boca. «No», susurró. «Dios mío, no puede ser». Mi nuera, la protagonista de mi humillación, tardó unos segundos más en comprender lo que estaba ocurriendo. Primero frunció el ceño. Luego, cuando escuchó cómo algunos invitados rompían a llorar, se giró hacia nosotros. Y su expresión cambió. Una mano temblorosa subió a su pecho. Retrocedió 2 pasos tropezando con la mesa del pastel. Por primera vez desde que la conocí tenía miedo de verdad. Él avanzó conmigo apoyada en su brazo hasta quedar frente a ellos. El silencio se extendió como un sudario. Solo se escuchaba algún sollozo, un murmullo quebrado, respiraciones agitadas. Los invitados hablaban entre susurros. Yo pensé que estaba muerto. Pero, ¿cómo? ¿Y ahora qué va a pasar? La madre de la novia se secaba las lágrimas con una servilleta. Su marido rígido tenía la mandíbula apretada como si estuviera conteniendo un derrumbe emocional. Él me soltó suavemente el brazo y dio un paso al frente. Su voz grave profunda resonó en el salón como un trueno contenido. «No vengo a hacer daño», dijo, «pero hay cosas que deben ponerse en su sitio, y hoy es el día». Mi hijo lanzó un suspiro ahogado. Parecía desorientado como si hubiera visto regresar un pedazo de su infancia que creía enterrado para siempre. «Tío Manuel», susurró con un hilo de voz. La nuera parpadeó varias veces. «¿Qué? ¿Quién?», preguntó con voz quebrada. Mi hijo la miró completamente fuera de sí. «Es mi tío», explicó. «El hermano de mi padre. El que desapareció después de la pelea familiar. El que todos creían. Bueno, ya sabes». La palabra muerto flotó en la sala sin que nadie se atreviera a pronunciarla. El tío Manuel, ese mismo hombre que había borrado su rastro durante más de 20 años, observó a la nuera con una expresión tan firme que ella bajó la mirada como una niña reprendida. Luego él se volvió hacia mí. «Dime, Carmen», preguntó en voz baja pero audible. «¿Quieres que empiece yo? ¿O prefieres hablar tú primero?» Yo respiré hondo. Sentí que todos los presentes contenían el aliento. Sentí que las lágrimas de algunos seguían cayendo, como si la presencia de Manuel removiera culpas antiguas, secretos olvidados, deudas morales que nadie quería recordar. Miré a mi hijo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Extendió un brazo hacia mí como pidiéndome perdón sin palabras. Mi corazón dolió, pero me mantuve firme. «Empieza tú», dije finalmente. «Ellos tienen derecho a saberlo todo». Manuel asintió, se colocó frente a los invitados y enderezó su postura con la autoridad de quien ha visto demasiado, ha callado demasiado y ha sobrevivido a todo. «Muy bien», dijo. «Entonces escuchad, porque esta historia comienza mucho antes de esta boda. Mucho antes de esta bofetada, mucho antes de que esta familia olvidara qué significa la palabra respeto. El salón entero se tensó como una cuerda a punto de romperse. Hoy, continuó Manuel después de tantos años, ha llegado el momento de poner fin a las mentiras. Y entonces, con calma implacable, abrió la carpeta que traía bajo el brazo. Documentos, pruebas, cartas, la verdad. El murmullo se convirtió en llanto, en miedo, en reconocimiento. Las piezas del pasado empezaban a encajar, y nadie estaba preparado para ello.
Manuel abrió la carpeta con una lentitud calculada, como si supiera que cada segundo aumentaba la tensión que recorría el salón. Las hojas crujieron bajo sus dedos gruesas, llenas de sellos, firmas y anotaciones. Un murmullo inquieto recorrió la sala como el viento antes de la tormenta. «Voy a empezar desde el principio», dijo Manuel. «Desde antes incluso de que muchos de los que estáis aquí conocierais a Carmen o a mi hermano José Luis. Mi corazón dio un vuelco al oír ese nombre. José Luis, mi marido, el padre de mi hijo, el hombre que nunca pudo ver a su hijo casarse». Manuel continuó. «Cuando José Luis murió, muchos creísteis que yo desaparecí porque no soporté la pérdida. Otros pensaríais que hubo una discusión insalvable entre nosotros. Es cierto que la hubo, pero no por lo que se dijo. Se separó de mí porque yo sabía cosas que él no estaba preparado para enfrentar. Hubo un movimiento brusco entre las filas de invitados. Los padres de la novia se hundieron un poco más en sus sillas. Mi nuera rígida tragó saliva con esfuerzo. «¿Qué cosas?», preguntó mi hijo con voz temblorosa. Manuel lo miró con cariño como un padre mirando a un hijo que no es suyo, pero que siempre quiso proteger. «Cosas sobre la familia de tu mujer», respondió. «Cosas que ahora es necesario que escuches». Mi nuera abrió la boca escandalizada. «Esto es ridículo», escupió. «No tenemos nada que ver con ese hombre». Pero su propia madre la interrumpió temblando. «Calla, Lucía, por favor». El silencio cayó de nuevo. Manuel levantó la primera hoja. «Hace 6 años», dijo el padre de la novia, «contrajo una serie de préstamos para financiar un negocio de importación. No pagó ninguno. Cuando la deuda creció, vendió bienes que no estaban a su nombre, ocultó ingresos y registró propiedades a través de testaferros». Los invitados murmuraron. Mi hijo miró a su suegro con incredulidad. «Eso no es verdad», dijo él, aunque su voz no tenía fuerza. Manuel colocó sobre la mesa documentos con sellos notariales, extractos bancarios, correos electrónicos. «Aquí están las pruebas». El padre de la novia hundió el rostro entre las manos. La madre lloró abiertamente. «Pero eso no es todo», continuó Manuel pasando a otra hoja. «Cuando se dieron cuenta de que las deudas podían salir a la luz, buscaron una solución para protegerse. Necesitaban dinero. Mucho dinero. Y rápido». Mi nuera apretó los labios. Su mirada buscó una salida, pero no encontró ninguna. «Y la encontraron en ti, Carmen», dijo Manuel mirándome. «En tu éxito, en tu negocio, en tu patrimonio, en tu discreción. Eres la presa perfecta, honesta, bondadosa». Y añadió con un tono amargo, demasiado confiada. Yo cerré los ojos un instante. Sabía que ocurría algo. Pero no así. «Pero... ¿qué tiene que ver eso con lo de hoy?», preguntó mi hijo desesperado. Todo respondió Manuel con firmeza. «Porque el plan era sencillo, tan sencillo como cruel». Se volvió hacia la nuera. «Lucía debía ganarse tu confianza, Juan. Debía presentarse como víctima, como apoyo, como pareja ideal. Sus padres necesitaban que ella se casara con alguien con estabilidad económica, con un heredero. Y tú lo eras». Mi hijo retrocedió como si le hubieran dado un golpe. «Eso no puede ser. Ella me quiere». La risa amarga de Manuel llenó el salón. «Ah, sí. Pues entonces, ¿por qué crees que desde hace meses te insiste para que convenzas a tu madre de firmar poderes notariales? ¿Por qué crees que ha presionado para que heredéis todo lo antes posible? ¿Por qué crees que hoy, precisamente hoy, ha intentado arrebatarle el Rolls Royce delante de todo el mundo?» Mi nuera explotó.
Ese coche debería haber sido nuestro. Se aprovechaba de él, sin usarlo. ¿Qué más da si lo llevamos nosotros? Su grito atravesó el salón. Los invitados la miraron con una mezcla de horror y desconcierto. Incluso sus propios padres bajaron la cabeza derrotados. Manuel continuó. Ese coche vale dinero, sí. Pero no es solo dinero. Es historia. Y ellos lo sabían. Sabían que si conseguían ese primer paso podrían ir por más. El siguiente objetivo era la casa de Carmen. Luego las participaciones del negocio familiar. Luego, todo. Mi hijo se desplomó en una silla. Se tapó la cara con las manos. ¿Cómo no lo vi? Yo sentí un dolor profundo. No era la traición de la nuera lo que me desgarraba. Era la ceguera de mi propio hijo. Un hijo que yo había criado con tanto amor, con tanta dedicación, para que su nobleza fuera utilizada contra él. Manuel colocó la última hoja encima de la mesa. Aquí está la prueba final. Conversaciones grabadas, mensajes, acuerdos entre la familia de la novia para acelerar la boda y asegurar que Carmen pareciera emocionalmente inestable para presionarla a renunciar a parte de su patrimonio. El salón estalló en susurros horrorizados. Mi nuera dio un paso atrás. Eso está sacado de contexto, balbució. Eso no es lo que parece. Manuel cerró la carpeta. Lucy, aquí hay suficiente para llevarte a juicio. A ti, a tus padres, y para arrastrar tu reputación durante años. Pero no he venido a destruirte. La sala quedó muda. He venido porque Carmen me llamó. Porque después de lo que ha pasado hoy, ella merece justicia. Y la tendrá. Sus palabras cayeron como un martillazo. Yo respiré hondo y di un paso adelante. Todos me miraron. Era el momento. Quiero hablar, dije. Y quiero que me escuchéis. Me quedé de pie frente a todos sintiendo la mirada de 200 personas sobre mi espalda. El salón que antes estaba lleno de música y risas había quedado reducido a un silencio que pesaba más que cualquier palabra. El centro de flores de la mesa presidencial, perfecto y simétrico, se había convertido en un recordatorio cruel de lo falsa que había sido aquella celebración. Respiré hondo. La mejilla seguía ardiendo donde me había golpeado mi nuera, pero esa quemazón ya no era dolor. Era una marca. Una marca que me recordaba por qué estaba allí. Lucía, empecé mirándolas a los ojos. Antes de decir nada quiero que entiendas algo. Yo no soy perfecta. He cometido errores en mi vida más de los que cualquiera podría suponer al verme aquí vestida y arreglada para la boda de mi hijo. Pero jamás. Tragué saliva. Jamás he humillado a nadie como tú lo has hecho conmigo hoy. Ella bajó la mirada nerviosa moviendo los dedos compulsivamente. Yo no quería... balbuceó. Sí querías, la interrumpí con suavidad. Lo querías desde hace tiempo. Querías el coche. Querías mis cosas. Querías mi silencio. Pero lo que no sabías es que ese silencio tenía un límite. El padre de la novia se inclinó hacia adelante. Carmen, por favor, podemos hablarlo en privado. Lo miré con esa mezcla de compasión y firmeza que solo se aprende con la edad. No, Antonio. Ya habéis tenido años para irse a hablar en privado. A partir de ahora se habla delante de todos. Para que se escuche de verdad. Manuel inclinó la cabeza aprobando mis palabras. Respiré hondo. Sentí mis manos temblar un poco, así que las junté frente al cuerpo para esconderlo. Cuando yo era joven, José Luis y yo empezamos desde cero. Había días en los que no teníamos ni para el pan. Dormimos en un sofá prestado durante casi un año. Él trabajaba días y noches, y yo atendí hasta los clientes con un bebé en brazos.
Nuestro sueño era sacar adelante un negocio que nadie creía que sobreviviría. Pero seguimos. Seguimos porque sabíamos que lo hacíamos por nuestro hijo. Miré a Juan, que había dejado caer la cabeza sobre las manos, y porque sabíamos que merecía un futuro digno. Mi voz se quebró apenas un instante, pero lo suficiente para que algunas mujeres del público llevaran las manos a la boca. Cuando por fin pudimos comprar ese Rolls Royce, puse mi mano sobre las llaves, que aún agarraba como si fueran parte de mi piel. No era un símbolo de lujo. Era un símbolo de que lo habíamos logrado. De que dos jóvenes sin nada habían construido algo juntos. Era nuestro orgullo, nuestro capricho honrado. Volví a mirar a la nuera. Y tú quisiste arrebatármelo como si yo fuera una anciana inútil, a la que ya no le corresponde tener nada bonito. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. No supe si de vergüenza o de pura rabia. No soy una mujer rica, continué. Soy una mujer trabajadora, una mujer que ha perdido mucho. A mi marido, a mi juventud. Y en los últimos años, miré a mi hijo, a mi propio hijo. Juan se levantó de golpe como si una fuerza invisible lo hubiera empujado. Mamá, exclamó con lágrimas en los ojos. No, no digas eso. Di un paso hacia él. Me temblaba el corazón, pero no la voz. Hijo mío, llevas años alejándote de mí sin darte cuenta. Yo lo permití. Pensé que era normal que estabas creciendo formando tu vida. Pero hay formas de crecer que no deberían implicar pisar a quien te crió. Y hoy noté un nudo en la garganta. Hoy me has visto recibir una bofetada y te has quedado quieto. Juan se llevó las manos al rostro hundido. Perdóname. Por favor, perdóname. Susurraba sin parar. Pero yo no había terminado. No vine aquí a destruir a nadie. Dije alzando la cabeza. No quiero venganza. No quiero ruinas. Solo quiero que se sepa la verdad. Y quiero que tú, señalé a Lucía, entiendas lo que significa el respeto. Ella lloraba abiertamente ahora sin la elegancia perfecta que había exhibido durante toda la boda. Su maquillaje se deshacía en líneas negras por sus mejillas. Lo siento, jadeó. De verdad, yo solo quería una vida mejor. ¿A costa de destruir la mía?, pregunté. No respondió. No podía. Manuel dio un paso al frente. Creo que ya basta, dijo con voz grave. Carmen, si quieres, puedo presentar estos documentos en los juzgados. Si quieres, puedo iniciar el proceso mañana mismo. Lo miré. Miré mi mano. Miré el salón entero. Y supe la respuesta. No dije. No quiero justicia de tribunales. Quiero justicia moral. Un murmullo recorrió la sala. Quiero continúe, que todos sepan lo que ha pasado. Quiero que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Y quiero que mi hijo decida con qué tipo de persona quiere compartir su vida. Juan levantó la cabeza deshecho. Lucía lo miró desesperada. Juan, yo... Por favor, por favor. Pero él dio un paso atrás. Y luego otro. Necesito tiempo, dijo él con la voz rota. El silencio fue tan absoluto que se escuchó como una lágrima de Lucía caía sobre el mantel. Yo apoyé mi mano sobre el brazo de Manuel. Fue suficiente, le dije. Ya está. Y por primera vez esa noche sentí que recuperaba el control de mi vida. Pero también sabía que el siguiente paso dependería de Juan. Y que esa decisión marcaría el final. O el comienzo de nuestra reconciliación. El silencio que siguió a las palabras de mi hijo fue un golpe seco, un derrumbe que todos escucharon, aunque nadie se moviera.
Lucía intentó acercarse a él, pero sus propios padres la sujetaron por los brazos, temiendo quizá que volvieras a perder el control. Juan dio media vuelta y se alejó sin mirar atrás. Yo no lo seguí. Había aprendido después de tantos años que un hijo debe caminar hacia su madre por decisión propia, no arrastrado por ella. Me giré hacia los invitados. Muchos tenían los ojos enrojecidos. Otros evitaban mirarme. Algunos asentían con respeto como si comprendieran por fin aquello que durante toda la noche había pasado desapercibido: la dignidad. No hace ruido, pero tampoco se deja aplastar. Manuel tocó suavemente mi hombro. «Carmen, si quieres podemos irnos». Asentí. Mientras caminábamos hacia la salida, algunos invitados se apartaron para dejarnos paso. Por primera vez en mucho tiempo no me sentí invisible. Me sentí reconocida. No como la madre sencilla del novio, sino como una mujer que había soportado más de lo que cualquiera imaginaba. Fuera el aire fresco de la madrugada me golpeó el rostro, calmando un poco la tensión de mis músculos. La luna estaba alta, iluminando el aparcamiento con un brillo pálido. El Rolls Royce seguía allí imponente como un viejo guardián, esperando órdenes. «Manuel», dije de pronto, «necesito asegurarme de que esto no vuelvas a ocurrir. Ni conmigo ni con mi hijo. No puedo vivir con ese miedo». Él me miró con una mezcla de orgullo y preocupación. «Lo sé, por eso estoy aquí». Subimos al coche con calma. El tacto del asiento de cuero me devolvió años de recuerdos de viajes con José Luis, de risas, de discusiones, de sueños compartidos. Sentí que él estaba allí, acompañándome en silencio. Manuel arrancó. El motor rugió con la suavidad de siempre, como si entendiera la importancia de aquel momento. Durante un buen rato no hablamos. Simplemente avanzamos por las calles vacías de la ciudad, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, él rompió el silencio. «Carmen, lo primero es proteger tus bienes. No tienes por qué renunciar a lo que te pertenece. Podemos hacer un usufructo vitalicio sobre la casa, blindar tus ahorros y registrar el coche como patrimonio personal, no transmisible sin tu consentimiento. Hay muchas formas de cerrar cualquier puerta a posibles abusos». Asentí. «Sí, quiero hacerlo todo. Pero...». Lo miré de reojo sin arruinar a nadie. Él levantó una ceja. «Eres mejor persona que muchos, ¿sabes? Tienes motivos para ir a por ellos con todo. Pero no quieres destruir, solo evitar que te destruyan». «No quiero cargar con la culpa de nadie», respondí. «No quiero que Lucía, ni sus padres, ni siquiera Juan, digan algún día que yo les arruiné la vida. Eso es algo que ellos mismos están construyendo, no yo». Manuel sonrió con ternura. «Esa es la Carmen que recuerdo». Llegamos a mi casa. Él apagó el motor. El silencio de la noche se volvió más profundo, como si la ciudad entera escuchara nuestra conversación. «Mañana mismo», dijo Manuel, «llamaremos a un abogado de confianza. Te acompañaré a la notaría. Veremos tus documentos, tus cuentas, tus propiedades, y dejaremos claro por escrito lo que quieres proteger». «Gracias», susurré. «No tienes que dármelas. Siempre he estado a una llamada. Solo necesitabas decidir usarla». Nos quedamos unos segundos mirándonos en silencio. El pasado, con todas sus heridas, parecía menos pesado de lo que había imaginado. «¿Y con Juan? ¿Qué piensas hacer?», preguntó con cautela. Cerré los ojos un momento. «Nada». «¿Nada? Él debe venir a mí. No voy a empujarlo. El amor de una madre no se impone, se ofrece. Y si él quiere recuperarlo, encontrará la forma». Manuel asintió como si mis palabras fueran exactamente las que esperaba escuchar. «Eres fuerte, Carmen. Más de lo que crees». Nos despedimos con un abrazo largo, cálido, sincero.
Uno de esos abrazos que solo se dan entre dos personas que han compartido un dolor profundo y un respeto más profundo aún. Él se fue y yo entré en casa. La casa estaba silenciosa como cada noche desde que José Luis murió. Me quité los zapatos, dejé el bolso sobre la mesa y me miré en el espejo del pasillo. La marca rojiza de la bofetada seguía allí, aunque más tenue. Pero mis ojos no eran los mismos que habían salido hacia la boda. Había cansancio, sí, dolor, decepción. Pero también había algo nuevo. Determinación. A la mañana siguiente, mientras desayunaba, mi teléfono sonó. Era un mensaje de Juan. Solo una palabra. «Mamá». Y luego otra línea enviada segundos después. «¿Puedo verte?» Mi corazón dio un salto. El camino hacia la reconciliación no sería fácil, pero sabía que aquel mensaje era el primer paso. Suspiré y apoyé la mano sobre el móvil, como si pudiera sentirlo a través de la pantalla. «Cuando estés listo», murmuré, «aquí estaré». Porque el daño estaba hecho. Pero el amor no desaparece. Solo espera el momento adecuado para ser escuchado de nuevo. El mensaje de Juan seguía en la pantalla iluminando mi cocina silenciosa. «¿Puedo verte?», 3 palabras sencillas, pero cargadas de todo lo que él no se había atrevido a decir durante meses. Quizá años. No respondí de inmediato. No por rencor, sino porque necesitaba que cada palabra fuese la correcta. Tomé aire, miré por la ventana hacia el cielo despejado de Valencia, esa luz suave de la mañana que siempre me recordaba que incluso después de una tormenta, el sol terminaba encontrando su camino. Le escribí: «Ven cuando quieras». A los pocos minutos lo escuché llamando a la puerta. No había corrido, pero casi podía sentir su ansiedad al otro lado de la madera. Abrí. Juan estaba distinto. Parecía más joven y más viejo a la vez, más vulnerable, menos ciego. «Mamá», dijo con la voz rota. No hizo falta más. Se lanzó hacia mí y me abrazó con una fuerza desesperada, como si temiera que yo pudiera desaparecer en cualquier momento. Sus hombros temblaban, y entonces supe que por primera vez en mucho tiempo estaba llorando, no como un niño, sino como un hombre consciente de sus errores. Le acaricié la espalda con suavidad. «Estoy aquí», le dije. «Siempre he detestado». Nos quedamos así largo rato sin necesidad de palabras. A veces el dolor une más que la alegría. Y aquella mañana, entre lágrimas silenciosas, recuperamos algo que nunca debería haberse perdido. Cuando finalmente se separó, me miró con los ojos hinchados. «No tengo excusas, mamá». Se secó la cara con torpeza. «He sido un idiota. He permitido que me manipularan. Te fallé y no pude ni levantarme cuando te pegaron». «Juan», intenté interrumpir, pero él negó con la cabeza. «Déjame hablar. He pasado toda la noche pensando, recordando cómo me criaste, lo que tú y papá sacrificasteis por mí. Y no entiendo cómo pude permitir que alguien entrara en mi vida para separar lo que siempre ha sido sagrado». Se sentó frente a mí hundiendo el rostro entre las manos. Me siento avergonzado. Yo me senté a su lado. «Juan, hijo, equivocarse no te hace mala persona. Lo que te convierte en un hombre de verdad es reconocerlo». Él levantó la mirada húmeda pero más clara. «He hablado con Lucía», dijo en voz baja. «Y seguirá un proceso, cada uno por su lado. No puedo seguir con alguien que ha construido nuestra vida sobre mentiras». No celebré su decisión. No sonreí. No era momento de victorias, sino de aprendizaje. «Si eso es lo que crees correcto», contesté,
tendrás mi apoyo. No porque tengas razón, sino porque quiero que construyas una vida sincera, sin máscaras, sin favores detrás de una sonrisa. Él asintió respirando profundamente. Mamá, ¿hay alguna forma de que me perdones? Le tomé las manos. Ya estás perdonado, pero tendrás que ganarte poco a poco el derecho a perdonarte a ti mismo. Y eso lleva tiempo. Esa misma tarde fuimos juntos a la notaría con Manuel. El abogado, un hombre sereno de unos 60 años, revisó cada documento con cuidado. Blindamos mi patrimonio, la casa, mis ahorros, el coche y hasta las participaciones del viejo negocio de José Luis. No por miedo, sino por respeto, por la memoria de quien ya no estaba y por nosotros dos que seguíamos aquí. Juan permaneció a mi lado durante todo el proceso. No dijo nada, pero su presencia era un acto de lealtad más fuerte que cualquier discurso. Al salir, Manuel me dedicó una sonrisa cálida. Ya estás protegida, Carmen. Ahora solo queda vivir tranquila. Gracias, Manuel, respondí. No sé qué habría hecho sin ti. Él se encogió de hombros. Para eso están las personas que te quieren. Aunque la vida os haya separado, siempre supe que volverías cuando realmente lo necesitaras. Nos despedimos con un abrazo, ese abrazo de familia elegida, que a veces vale más que la sangre. Esa noche Juan y yo cenamos juntos por primera vez en meses. No hubo conversaciones grandilocuentes, ni lágrimas, ni reproches. Solo un filete con ensalada, pan recién hecho y una botella de vino humilde de la bodega del barrio. ¿Sabes, mamá?, dijo él mientras servía. Me gustaría que algún día pudiéramos hacer ese viaje a Galicia del que hablaba papá. A ver los faros, a escuchar el mar. Le sonreí. Me encantaría. Los días siguientes fueron tranquilos. Volví a mis rutinas, mis paseos matinales, mi lectura de los periódicos, las charlas con Rosa, mi vecina. Juan venía algunos días después del trabajo solo para verme, para merendar conmigo, para recuperar el tiempo perdido sin prisa, sin presión. Un sábado por la tarde decidió llevarme a dar una vuelta. Mamá, súbete, me dijo sosteniendo las llaves del Rolls Royce. Me reí. Ten cuidado que tu mujer casi pierde la cabeza por ese coche. Mi exmujer, corrigió él con media sonrisa triste. Pero no merece una palabra más. Arrancó. El motor ronroneó como un viejo amigo. El sol se estaba poniendo tiñendo de naranja las fachadas del barrio. Durante el trayecto sentí algo nuevo, paz. Juan me miró brevemente mientras conducía. Gracias por no rendirte conmigo. Y gracias a ti por volver, respondí. La historia podría terminar ahí, con un coche, una carretera y un hijo que recupera el sentido de lo que importa. Pero no sería suficiente sin decir esto. La vida no siempre nos da lo que merecemos. A veces nos golpea, nos traiciona, nos rompe. Pero siempre ofrece otra oportunidad para elegir el camino correcto. Y cuando el orgullo cae, cuando la verdad sale a la luz, cuando el amor, aunque herido, encuentra espacio para respirar, entonces llega la verdadera justicia, la justicia del corazón. A quienes escuchan esta historia, solo puedo decirles, no permitáis que el rencor os quite años de vida. Defended vuestra dignidad, proteged lo que amáis y reconciliad cuando el corazón lo pida. Si esta historia os ha tocado el alma, os invito a compartirla, dejar vuestro comentario o suscribiros para seguir escuchando historias que nos recuerdan lo que realmente importa en la vida. Fin.